Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, espero que hayan pasado un buen fin de semana. Pues aquí estamos con otro video de Warzone Mobile. Este video está hecho para pues solucionar muchas dudas y también ser un poco sincero. Y me gustaría que dejaras tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante, si estás de acuerdo conmigo. Y si no lo estás, pues comenta, al fin y al cabo son cositas de la vida y cositas que pues aquí tenemos. En fin, estoy en Warzone Mobile y primero que nada, pues sí, ya sé que están viendo Ghost, pero como ustedes saben tengo la edición baúl de Modern Warfare 2 y por eso tengo a Ghost. Y pues también tengo a todas las 141 aquí, como lo pueden visualizar. Actualmente con esta actualización metieron a la 141, sí, que es básicamente Price, Farah, Ghost y Swap, que solo se puede tener si tenés la edición baúl del juego. Y pues bueno, vamos con lo importante de lo que va el video. ¿Cómo es que se juega Warzone Mobile al día de hoy si tiene más bugs y más problemas que la palabra? Sencillamente, ahí está mi idea por si alguien me quiere agregar. En fin, no les prometo que vayan a jugar conmigo, básicamente por esto. Mucha gente me sigue preguntando, Destro, ¿por qué no puedo jugar? Destro, ¿por qué no me aparece mi dispositivo aún? Destro, ¿cómo es que jugas? Estas tres preguntas las he explicado muchas veces, constantemente, y lo he dicho de esta manera. Warzone Mobile no se puede jugar a menos de que tengas menos de 200 de ping. Sí, el ping base del juego es 200. En esta fase no creo que cuando salga global el juego vaya a estar así, o sea, calcado a 200 de ping. Pero bueno, cuando salió para Australia teníamos un método el cual entrábamos al juego, teníamos el VPN, yo utilizo el Express VPN y me decís, Destro, utilizas VPN, puedes jugar. No, en fin, ya les explico. Utilizaba el VPN, entraba al juego, ya estaba iniciando y desconectaba y automáticamente le daba a jugar. Y el juego me buscaba partida. Ahora no se puede eso, te sale un error. Te voy a dar el contexto. Si vos estás activado el VPN, lo desconectas, automáticamente vos te metes al juego, le das a play y te salta este error completamente a detalle. El típico error de no puedes jugar. O sea, así lo voy a decir porque no se puede jugar. Aunque diga conectando y conectando y conectando, nunca vas a poder jugar. Porque nunca te salta el ping. Ahora, ¿cómo lo podemos confirmar esto? Por sencillamente esto que dice connecting. Y pues nunca va a tirar para poder jugar. Es imposible. Nunca lo va a hacer. Lamentablemente así es esto. Es un problema muy radical. Y te va a tirar incluso la carga de texturas nuevamente para ver si todo está bien dentro de lo que cabe. Es lo que era. Pero ahí se va a quedar pegado. Porque pues se da cuenta de que no estás en la región que el juego te pide. Porque pues como ustedes saben estamos esperando la región DNA o LATAM. Lo que mejor venga. Porque con ese ping vamos a ir a, no sé, 150, 140 o 120 de ping. Pero va a ser establecido. Ahora, lo siguiente que pasa es lo típico. Venís, cerrás el Warzone. Esto también me pasa en Android, no crea que solo es actualmente en Apple. Lo que pasa es que estoy en Apple, pero básicamente también me pasa en Android. Yo vengo, activo el Warzone, todo bien, todo jiji, jaja. Está perfecto, que me está cargando. Ok, veo cargar la información, todo perfecto, todo nice. Me carga todos los estudios de Activision. Y sencillamente puede cargar el juego, sí, puede cargar sin problema alguno. Puede cargar toda la base de texturas que tenga que cargar, pero ya desde que inicia el juego tenemos bugs. Esto lo pasaba antes de la actualización y esto es constante y esto tiene que parar, por favor. Activision, incluso yo lo voy a publicar en Twitter porque primer error que tengo, este error es muy feo y es el error de el parpadeo de multijugador. No me deja jugar multijugador, tengo un parpadeo todo raro, no sé por qué. Me pasa en Android y me pasa en mi iPad. Imagínate. El juego va mucho mejor en dispositivos Snapdragon 870, 835, 855, 845 que el Snapdragon 8 generación 1. Lo digo porque tengo el 8 generación 1 que es el Blackjack 5 Pro. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo ping? O sea, cuando yo tengo el VPN activado. Tampoco me va a conectar, obviamente. O me va a saltar el típico error de, lo siento, por favor, conéctate nuevamente a una conexión. Por favor, no se puede conectar. ¿Por qué? Porque tengo más de 200 de ping. ¿Y cuál VPN utilizo? El Express VPN. ¿Y por qué utilizo su VPN? Porque es el mejor VPN que tengo y porque lo pago, obviamente, si no, no fuera por otra babosada. Pero hay gente que ha conseguido jugar el juego con un VPN y le da menos de 200 de ping. Es el dado caso de mis compañeros. Por ejemplo, aquí están tres brothers, los están invitando, gente que tiene menos de 200 de ping. Esa gente que tiene menos de 200 de ping puede jugar, aunque esté utilizando VPN. Y es el contexto de lo que estoy hablando. Al día de hoy, Warzone Mobile solo se puede jugar si, en dado caso,
pues te invita a alguien que tenga menos de 200 de VPN. Por ejemplo, aquí quién sería el party leader de los que están jugando acá. Voy a entrar solo por... No me deja entrar porque seguramente no está unido. Bueno, en fin, da igual. Mi explicación es sencilla. Warzone Mobile, cuando salgan los nuevos servidores, vas a poder jugarlo, obviamente. Pero, si en dado caso tenés más de 200 de ping, no lo vas a poder jugar. Sencillamente porque tiene una retención para que no se sobresaturen los servidores, cosa que cuando salió el juego no estaba, porque podíamos jugar incluso sin VPN, porque yo lo expliqué varias veces. Pero, ¿cómo se puede jugar Warzone Mobile? Lamentablemente tiene que ser con alguien que tenga menos de 200 de ping. Y en mi Discord hay gente que sí ha podido jugar, que tiene completamente... Voy a aceptar la mujer, que diablo pasa. Que sí puedes jugar completamente Warzone Mobile. O sea, lo puedes jugar. O sea, imagínense. A veces hay bugs sobre los bugs. Por ejemplo, esto es un bug muy feo. Y están los otros bugs que hay errores. Hay muchos errores en el juego al día de hoy. Demasiados errores. Y creo que este problema radica en lo que han hecho actualmente con Warzone Mobile. Que sí, que está muy bien lo de las armas, que sí los operadores, que sí el pase de batalla y demás, que está perfecto. Y también está el error del training. No vas a poder pasar del training si no podés jugar el training. A menos de que el training lo hagas jugando con alguien que te invite. ¿Por qué no vas a poder jugar el training? Porque tenés más de 200 de ping. Si vos tenés más de 200 de ping, no puedes jugar ninguna partida. El juego ha estado calcado así desde la primera actualización de la temporada 1. O sea, de la primera actualización de la temporada 1. Así ha estado calcado. Si bien es un lanzamiento limitado, le faltan muchas cosas, muchos aspectos que pulir, ya veo la gente criticando. Miren, en YouTube no me gusta comentar muchas cosas porque normalmente el algoritmo de YouTube trabaja muy del orto. Y normalmente cualquier cosa que digas o cualquier cosa que repercuta completamente tu contenido, cualquier tipo de ofensa, actualmente el mismo YouTube dice, no, ahí dejemos ese video. ¿Por qué? Porque es políticamente correcto y es lo que hay que hacer en la plataforma. Pero para serles sincero y de muy buena manera, se los digo en serio, por favor, para esos niños que tienen entre 15 y 18 años, posiblemente por ahí, porque les gusta estar criticando y demás, normalmente siempre son estos comentarios, no entienden el grado que trae completamente traer Warzone Mobile. Es un juego AAA y pues piensa que COD Mobile se hizo de la noche a la mañana. COD Mobile estuvo en 3 años de desarrollo. 2 años en desarrollo, 1 año de alfa, 1 año de beta. Yo jugué todas esas alfa, jugué todas esas betas. Actualmente hubo 6 meses, 7 meses de alfa, si no estoy mal, en Warzone Mobile. Yo jugué alrededor de 3, 4 meses de alfa antes de que saliera la primera beta. Luego lanzamiento limitado, así que hay que esperar, hay que ser pacientes y jugar tranquilamente. Hay muchas cosas en las cuales hemos pegado completamente, las que he investigado, porque pues yo no me rasco los huevos. Yo aquí estoy básicamente investigando a detalle todo lo que se viene actualmente de Warzone Mobile. Y si no les gusta, pues váyanse a la verga, las cosas como son. Pero aquí estamos tratando de informar al detalle. Tengo mucha variedad de mi contenido, no solo Warzone Mobile. Pero hay que ser sincero, oficialmente Warzone Mobile va a ser mi contenido base, posiblemente cuando salga. Hay que ser sincero completamente con ese aspecto. Así que deben de entender algunas cosas que son relevantes completamente con el medio de videojuegos. Y si no las entienden, pues apréndanlas. Así cualquier persona puede entenderlas y no ser un completamente ignorante, las cosas como son. En fin, si no te gusta, pues para gustos colores, y en eso pues nos decidimos. Nos vemos en el siguiente video del canal. Muchas gracias por el apoyo. Hasta la próxima. Adiós.